Qué hermosa melodía tenemos aquí a esta hora de la mañana por Radio Maranata 93.3 FM, la emisora que te conecta con Dios. Ya estamos aquí en vivo y en directo a través del Facebook Live Pastor Oscar Albeiro Guerrero, transmitiendo en vivo desde aquí, desde nuestro sitio donde tenemos esta preciosa y valiosa emisora. Gloria al Señor. Y estamos ya preparándonos para dar inicio a este mensaje corto pero sustancioso de la palabra del Señor. Quienes habla en esta mañana el pastor Oscar Guerrero. Nos preparamos para recibir el consejo de la palabra del Señor después de esta hermosa alabanza de Marcos Barrientos. Hosana al Rey. Que el fuego de Dios se apague en tu corazón. Aviva la llama de ese fuego con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Claro que sí. Qué hermosa alabanza que vamos a escuchar a continuación de Marcos Barrientos. Así que nos preparamos ahora sí para estar aquí, una Biblia en mano, a la palabra del Señor, que es la base principal de toda doctrina y es la que es la base para toda congregación, para toda iglesia, la Biblia, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Así que vamos a estar compartiendo en esta mañana ya el mensaje poderoso de la bendita palabra del Señor. Vamos a estar buscando por aquí en el libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a estar organizando ahora sí por aquí, gloria al Señor, un fondo para que podamos estar más, gloria a Dios, más dispuestos, más atentos. Vamos a ver si por acá encuentro un fondo para colocar. Gloria al Señor. Mientras tanto, usted va preparándose allí, acomodándose, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 14, para estar así compartiendo la bendita palabra del Señor. Vamos a ver si encuentro por acá los fondos que necesito para tener de fondo mientras estoy predicando la palabra del Señor, pero no los veo. No los veo, gloria a Dios. Recuerde que usted nos puede llamar o escribir aún todavía en este momento a la línea 320-282-0762. Nuestro templo está ubicado en la carrera 12, número 1919, segundo piso, diagonal a la galería de Campo Alegre. Ahí estamos ubicados. Los cultos son los miércoles a las 7 de la noche, gloria a Dios. Los sábados 4:30 de la tarde en el parque principal. Y a las 7 de la noche el mismo sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Mire que no encontré. Dios mío, no lo encontré. No encontré acá el fondo que quería colocar. Pero bueno, gloria al Señor. Me interesa. Vamos a buscar entonces por aquí una canción para tenerla de fondo. Aleluya. Vamos a dejar por acá. A ver. Una adoración bien suavecita. Vamos a dejar esta alabanza es bien bonita. Vamos a dejarla de fondo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados. En Romanos capítulo 14 dice acerca de los débiles en la fe. Vamos a estar bien atentos. Dice la palabra del Señor así, de la siguiente
manera. Dice, los débiles en la come para el Señor no come, dice la palabra aquí, y da gracias al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Amén. Oremos. Padre maravilloso, en esta hermosa mañana te doy gracias por permitirme ahora predicar una vez más tu palabra y en vivo también a través del Facebook, Señor. Dios mío, que a través de esta palabra confirmes y, Señor, podamos estar dispuestos a mejorar esta parte que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, vemos aquí en Romanos 14, dice la escritura que está hablando de creyentes débiles en la fe. Creyentes débiles, que no tienen una fe fortalecida en Dios, no tienen convicciones, no tienen seguridades, no tienen por sí mismos esa capacidad de tomar sus propias decisiones, de hacer algo en su vida, sino que siempre están dependiendo de lo que los demás le digan, de lo que los demás le aconsejen, de lo que le diga el papá, de lo que le diga la mamá, y no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, ¿verdad? Estos débiles en la fe son cristianos que son inconstantes, porque viven inseguros de sí mismos y de sus capacidades, de lo que puedan lograr hacer en su diario vivir. Yo conozco cristianos que les da miedo invertir en un trabajo, en una empresa, porque dicen, no, ¿qué tal que yo pierda todo y qué tal que pierda todo lo que invertí? Conozco cristianos que le dan miedo predicar la palabra abiertamente porque de pronto dicen que de pronto no lo hace bien. Conozco cristianos que un día están muy bien, muy contentos, pero al otro día están llevados la moral por preocupaciones, por dificultades, se les acaba el gozo. Esa inconstancia hace que haya una desestabilidad emocional, espiritual en la vida del creyente. Por eso siempre en nuestras congregaciones van a haber hermanos, hermanas débiles en la fe. Que si hablamos de salir a hacer un culto en la noche al parque principal para predicarle a los viciosos, a los sicarios, a las prostitutas, entonces él va a decir, ay no, eso es como peligroso, qué tal que nos roben, qué tal que nos apuñalen, qué tal que esto, qué tal que lo otro. O sea, nunca hay una seguridad de sí mismo, de que Dios está con nosotros, de que Dios va a orar en medio de nosotros. Dios no quiere, amado oyente, que usted siga siendo un débil en la fe. Dios no quiere que tú sigas siendo un cristianito ahí, ¿cómo le explico? A ver, un cristianito conforme, un cristianito inseguro, incapaz. Hombre, pareciera que no tuvieras a Cristo en su vida, en su corazón. Cristo es todo lo contrario a los temores, al miedo que usted pueda tener. Una persona cuando tiene ese problema debido a la condición que está de ser débil en la fe, hay que ayudar a esa persona, hay que motivarla, hay que animarla, hay que pedirle mucho a Dios que le dé ese don de servicio, que le dé esa capacidad de ser diligente, de ser creativo, de tener un liderazgo, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas han sido débiles en la fe, pero se han dejado enseñar por el Señor, se han dejado instruir por sus pastores, por sus líderes, y ahora son tremendos líderes, tremendos hombres de fe, tremenda persona que dan consejos a aquellos que pasaron un día por los momentos que ellos pasaron también, ¿verdad? Pero eso depende si ese creyente está dispuesto a abandonar esa vida de débil fe, de inconstancia. Seguramente yo sé que el Señor le podrá ayudar.
A veces dice acá la palabra del Señor que el débil está siempre reprochando por todo. Que si el hermano que tiene fe se comió un platado de rellena que le regalaron, ay hermano, no, mire, eso es malo, eso es sangre, que mire que eso, pues entonces no se lo coma, deja que el otro se lo coma y listo. El otro sabrá por qué se lo está comiendo. Yo he enseñado en la iglesia respecto a eso. Nosotros como iglesia no comemos sangre, no debemos comer sangre, ¿verdad? Y sabemos que la sangre está en la rellena, que a veces vemos por ahí que venden y es muy rica, ¿verdad? Pero cuando aprendimos por la palabra del Señor que esto es sangre, que esto es la sangre, la vida del animal y que, bueno, ahí en la sangre hay muchas células, bacterias, enfermedades, virus, ¿verdad? Que Dios nos recomienda que no la comamos, ¿verdad? Pero entonces vemos ahí cuando es muy diferente cuando nosotros vamos a un lugar a predicar la palabra, a un campo, a una vereda, y que de pronto una ancianita, una persona muy amablemente nos quiera servir un pedacito de rellena con papita y está muy contenta porque oramos, porque le predicamos la palabra y quiere pagarnos con un platico de rellena. Hombre, pues uno tiene que recibirla, ¿sí? Uno ora por ese alimento, uno se la come. Señor, gracias por esta comida que tú me permitiste, pero uno lo hace de corazón y por amor a esa persona que se va a sentir muy contenta al ver que nosotros le recibamos y nos comamos ese pedacito de rellena. Es más, en Corintios dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Pedro, come estos animales impuros, y Pedro dijo, no Señor, yo no puedo comer cosas impuras, Señor, porque tú sabes, yo soy tu siervo. Pero en otras cosas Pedro sí era impuro. Amén. En su comportamiento, en su falta de permanencia doctrinal, porque Pedro con los gentiles les hablaba muy bonito, con los judíos era otros, con los fariseos era otros. O sea, Pedro con todo el mundo quería congraciarse, pero no mostraba de qué perfil doctrinal venía él. Pablo tuvo que exhortarlo, alabado sea el Señor, y le dijo, bueno Pedro, o usted de acá o usted de allá, o usted va a ser un profeta que se va a vender, o usted va a ser el mismo que tiene que ser. Como hoy en día que muchos pastores que predican la sana doctrina y son defensores de la sana doctrina, pero de pronto los invitan a un culto, a una campaña, y en esa iglesia son liberales, y ahí va a predicar un mensaje suavecito, de amor, porque si no, no lo vuelven a invitar. Yo creo que la persona, el siervo de Dios, tiene que ser el mismo que es dentro de su congregación o en otras congregaciones donde lo lleven a predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor le dijo a Pedro, Pedro, come todo esto. Y Pedro le dijo, no Señor, esto es impuro. Y Dios le dice, no llames impuro lo que yo santifico hoy. O sea que todo alimento que pongan a nuestra mesa, usted ora para que Dios lo santifique y usted lo pueda comer con provecho. Amén. Agradeciendo al Señor. Entonces siempre vamos a tener ese tipo de cristianos débiles en la fe. ¿Por qué hay débiles en la fe? Porque son personas que no pagan un precio en la presencia de Dios, de estar más cerca de su presencia, de conocer más al Señor, de saber cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Entonces son personas que siempre llegan hasta un límite y no se esfuerzan para pasar de ahí y llegar mucho más allá, a ver qué más Dios quiere para ellos o requiere de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Que son cristianitos que se conforman con ir al culto cada 8 días, se sientan allá, alaban 3, 5, 7, 8 minutos, se sientan a escuchar la palabra del Señor y a cabecear. Y dicen ya, ¡guau! ¡Qué lindo el culto! Me gocé. Me voy para mi casa, pastor, hasta entre 8 días nos vemos, hasta luego. ¿Y por qué, hermano? No, porque es que yo trabajo mucho, yo tengo muchas ocupaciones en la casa, que el negocio, que la familia. Pero usted va a ver el peso espiritual de ese hermano, de ese cristiano, y lo va a hallar falto en fe, falto en confianza, falto en seguridad de sí mismo en cuanto a Dios y falto de fe en el Señor, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que usted sea un creyente fuerte, fortalecido en la fe. Que usted lo que se proponga hacer
cuente con el Señor, hable con el Señor, que Él te respalde, que Él haga algo, que Él abra puertas, que usted persista y persista y persista y persista y persista en el Señor hasta que usted obtenga, hermano, eso que tanto usted ha anhelado y que el Señor tiene para ti. No deje de orar, no deje de persistir, no deje de luchar, no deje abandonado tus sueños, tus planes, tus proyectos. No deje que las circunstancias te priven de esos propósitos que Dios ha puesto en tu corazón para que tú los logres. Mire, ayer predicaba en Guamal, en la vereda del Guamal, precisamente donde hice el estudio del libro de historia que estamos estudiando, los libros históricos, donde dice Dios a Josué, le dice: Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate, ve adelante, ve y conquista a esta ciudad de Jericó, ve y conquista la ciudad de Ai, ve y conquista la ciudad de Gabaón, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice la Biblia que cuando iban para Jericó tenían que cruzar primeramente el río Jordán, y el río Jordán en ese entonces era muy caudaloso, como decir hoy en día el río Magdalena, por decirlo así. Pero Josué le creyó a Dios porque tenía un evento que impedía el río que cruzara del otro lado. Josué clamó a Dios y Dios detuvo las corrientes del agua y se detuvo el río y las aguas se retrocedían y el pueblo de Israel pudieron pasar en seco. Una señal de que Dios estaba cumpliendo su promesa, que así como estuvo con Moisés, Moisés abrió el mar rojo por el poder de Dios, asimismo Josué también tendría ese mismo respaldo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces vemos ahí que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le está queriendo decir? Vaya, pelee, haga mi voluntad, que yo te respaldaré, que yo estaré contigo. Aleluya, amén. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? Que se mueva, que se levante, que haga, que se programe, que se proyecte, que salga, que toque puertas. Alabado sea el Señor. Busque lo que anhelas, muévase en ese entorno que Dios ve que tú vas a dar el primer paso y el Señor va a dar el otro paso tras ti. Alabado sea el nombre del Señor. Algo que me impactó, hermano, que este hombre Josué tuvo tanta fe en el Señor al ver que el Jordán se abrió, al ver que los muros de Jericó se cayeron. Josué tuvo tanta fe que cuando fueron a conquistar la ciudad de Gabaón, al ver que se estaba cogiendo la tarde, estaba oscureciendo, anocheciendo más, y no habían alcanzado a lograr a perseguir a muchos que se estaban escapando, se estaban escondiendo en los montes de Gabaón. Entonces Josué clama y dice: sol, detente ahí en Gabaón, detente. Y el sol se detuvo, o la tierra dejó de rotar, gloria al Señor. Y ese día, la noche que venía, no vino, porque el sol se detuvo, porque Josué dio la orden y Dios respaldó a su siervo, respaldó la orden que Josué, con fe y seguridad y confianza, exclamó para que pudieran lograr capturar a todos los enemigos de Israel. Y sí, hermano, eso pasó. Y pudieron lograr y pudieron contrarrestar, matar a todos ese pueblo enemigo de Gabaón. Aleluya. Y después de que pudieron capturar a todos y matar a todos, ahí sí ya el sol continuó su círculo normal y vino la noche y tuvieron una gran victoria. Cosas así como estas Dios puede hacer en aquellos fuertes en la fe. Fuertes en la fe. Fuertes en la fe. Usted necesita ser un cristiano fuerte en la fe para ser victorioso, hermana. Para ser victorioso en tu trabajo, en tu casa, aleluya, en la iglesia, en el cargo que tienes. Alabado sea el Señor. Dios no quiere que sigas siendo ese cristianito mediocre, débil en la fe, que tienes un poquitico de fe, pero ni aún ese poquitico la quieres usar. Bendito y alabado sea el Señor. Levántate, la palabra es viva, la palabra tiene poder. Sal de ese conformismo de pensamientos cerrados, negativos, dudosos, incrédulos, porque a Dios no le gusta andar con los incrédulos. El Señor Jesucristo exhortó duramente a Tomás,
porque Tomás estaba reunido con los apóstoles. Y las mujeres le habían dicho: Tomás, nosotros vimos la roca abierta, el Señor resucitó. Y Tomás dijo: no,